Los impuestos capturados por la élite. En el debate sobre impuestos, los partidos políticos actuales perdieron todo protagonismo. Son intrascendentes. Su opinión poco importa. Este es un tema exclusivo solo para la élite económica y empresarial. Varias son las razones que explican esa pérdida de peso en un debate tan importante para nuestra sociedad. Una, se dieron la hegemonía del debate a los técnicos y perdieron competencias para el abordaje de esta materia. Y dos, poco les importa, pues al subordinarse a la tecnocracia, invistieron de un poder omnímodo al jefe de la cartera de Hacienda y en tal escenario redujeron su actuación solo a repetir como mantra los pensamientos del ministro que generalmente se corresponden con miradas funcionales al modelo económico imperante. Décadas atrás, el tema de los impuestos era algo de la mayor importancia para la política, en especial para la izquierda y su militancia. Allí, en ese debate se confrontaban las distintas concepciones respecto de cuánto gravar al capital para generar recursos en pos de políticas sociales. Era un tema en disputa permanente, pues en gran medida se definía cuánto, finalmente, de la riqueza generada le llegaría al capital y cuánto le llegaría al trabajo. La izquierda era partidaria de gravar con impuestos permanentes y progresivos a las grandes fortunas. La derecha era partidaria de bajarlos al máximo, eliminarlos si fuese posible. En la era actual, la digital, la importancia que adquirió la financiarización de la sociedad plantea gravar con impuestos más altos al capital financiero. De esas ideas que se traducían en demandas y propuestas programáticas de los partidos de izquierda, no queda nada. ¿Por qué es relevante el tema de los impuestos en Chile? Porque una de las formas que puede ayudar a corregir la profunda distribución regresiva del ingreso es a través de gravar con mayores impuestos a los que más ganan, a los que más tienen. Los datos recientes, entregados por el Servicio de Impuestos Internos, revelaron que entre el año 2018 y el 2020, la evasión y la elusión del impuesto corporativo, entiéndase grandes empresas, superó el 50% y el incumplimiento tributario del IVA alcanzó el 18,4%. Es decir, los grandes empresarios mediante triquiñuelas, muchas de las cuales son fríamente calculadas por asesores tributarios al estilo del abogado Luis Hermosilla, elaboran prácticas que incluyen sobornos, cohecho y otras coimas para evadir el cumplimiento de la ley y así afectar el erario nacional y aumentar ilegítima e ilícitamente sus fortunas. El IVA, que pagamos todos quienes percibimos ingresos producto del trabajo, es lo que permite en gran medida financiar al Estado para que éste desarrolle políticas públicas en beneficio de todos, en particular de los sectores más vulnerables del país. Hacer trampas para evadir el pago del IVA solo pueden hacerlo los grandes, que mediante la entrega de facturas truchas rebajan el pago de los impuestos. La menor recaudación provoca varios efectos. Por un lado, consolida que un sector social del país siga concentrando la riqueza de manera ilegítima, al mismo tiempo de manera obscena. Por otro lado, consolida que los sectores más vulnerables del país vean casi imposible la posibilidad de romper con el círculo perverso de la pobreza, pues con menos recursos el Estado, menos beneficios sociales podrá entregar. Ello explica el nivel de deterioro de la salud pública, la educación y la previsión chilena. ¿Cuál es el problema que la discusión sobre un tema tan importante para el país esté capturado por la élite tecnocrática que en su mayoría responde a los sectores más acomodados? Que se impondrán las concepciones liberales a ultranza que han manejado la economía durante los últimos años. Son los defensores del Estado subsidiario no solo para atender a los sectores más pobres del país, sino también Estado subsidiario para asistir a industrias parasitarias como las ISAPRES y las AFP, ambas que solo pueden existir con la transferencia directa e indirecta de recursos públicos, ya sea con los vouchers
en la salud para comprar atenciones privadas y o con la PGU subsidiando un sistema que no paga pensiones. Lo grave, además, que bajo esta lógica se instala la idea de que nuestro país debe contentarse con salarios y pensiones cercanas a la línea de la pobreza, es decir, ingresos de 221.000 pesos para un hogar de una persona o 359.000 pesos para un hogar de 2 personas, o sea, bien distante del ingreso mínimo que actualmente está en 460.000 pesos. Si ese es el estándar que persigue el gobierno a través del ministro de Hacienda, entonces se puede comprender por qué la derecha y los grandes empresarios con su tecnocracia disputan en todos los espacios la idea, por ejemplo, que en materia de pensiones ya basta con la PGU y que en materia de salarios el ingreso mínimo es suficiente. Como se verá, al final los impuestos están directamente asociados al tema de la distribución de la riqueza. Si los grandes pagan menos, irónicamente mayor será la pobreza de quienes con su humanidad hacen posible la generación de esa riqueza que acaparan los que más tienen. Vale entonces la pena tomarse unos minutos para asignarle la importancia a esta temática, pues de ello, en gran medida depende cuánto nos toca a nosotros, ya sea por mejores salarios o mejores prestaciones sociales. De eso depende la discusión sobre los impuestos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días, viernes a las 16:30, en un programa más de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 del dial, y a través de nuestra señal online y por streaming, a través del canal YouTube, canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión y redes, y a Patricio Núñez en los controles. Les damos la bienvenida entonces a este nuevo programa. Tenemos una gran invitada, una periodista, un ratito más. Sin embargo, queremos hacer un pequeño comentario sobre un tema de mucha relevancia, que es el tema de la salud. Vamos a tener un contacto telefónico con un especialista en pocos minutos más. Pero antes de eso, solamente una reflexión que nos parece relevante a la dirección del programa, hacer la pregunta y que nuestros auditores también se la formulen con sus grupos de opinión, sus amigos, amigas. ¿Dónde está Luis Hermosilla? ¿Quién sabe dónde está Luis Hermosilla? ¿Qué ha pasado con el caso de las filtraciones? ¿Por qué los canales de televisión, especialmente los matinales, por qué las radios, por qué la TV, no habla del caso de Luis Hermosilla? Cuando se habla de evasión, cuando se habla de elusión de los impuestos, bueno, salta inmediatamente la imagen de Luis Hermosilla, y que a través de los audios, con un lenguaje bastante vulgar, bastante soez, bueno, confesaba la práctica del soborno, del cohecho, de la corrupción a funcionarios públicos. Entonces la pregunta que tiene sentido es, ¿dónde está Luis Hermosilla, el amigo de Chadwick, el asesor contratado por Crispy, es decir, el abogado que tenía contactos en todos lados, en la derecha, en esta izquierda y en el centro? De eso se trata, de que la ciudadanía no olvide el nombre de Luis Hermosilla, porque en la medida que olvidamos, estamos siendo parte de la estrategia del sector poderoso de este país que busca pasar o dar vuelta a la hoja para que no nos olvidemos de que detrás de Hermosilla están un equipo jurídico que justamente asesora para que eludan y evadan impuestos, que son los impuestos que favorecen a los sectores más vulnerables del país. Me dicen que ya estamos en contacto con David de Brot. Es bueno decir que el Senado aprobó el proyecto de ley corta de la ISAPRES con modificaciones que introducen un mecanismo que reduce significativamente el monto que las aseguradoras deberían devolver a sus afiliados, casi 2/3 menos, la famosa mutualización. Algunos parlamentarios oficialistas se manifestaron molestos y solicitaron al Ejecutivo recurrir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el gobierno no lo ha hecho, a pesar de que el ministro Cordero asegura que lo aprobado es absolutamente inconstitucional. Bueno, para saber en qué consiste este mecanismo y cómo se ha ido gestando lo que a todas luces es un salvataje al sistema de salud privado, estamos al teléfono con David de Brot, economista especializado en el tema de salud, ex
jefe de estudio de la Superintendencia de ISAPRE. Hola David, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por disponer de tu tiempo, porque para los auditores de Radio Universidad de Chile, nuestro programa es muy importante. David, por favor, explícanos lo más pedagógicamente posible que se pueda, en qué consiste la mutualización y cómo es que reduce la deuda de la ISAPRE a un tercio de lo que era. Hablamos de 1.400 millones de dólares más o menos y está siendo hoy día rebajada a cerca de 400. Por favor, David. Sí, mira, antes de entrar en la explicación específica de la mutualización, me gustaría ser bien claro en que ese no es el único mecanismo contenido en la ley corta que busca disminuir el monto de la deuda. Hay otro mecanismo que se llama técnicamente modificación del régimen de excedentes que las personas tienen en ISAPRE, que fue un elemento, fue una propuesta que surgió de esta comisión técnica creada por el Senado, mayoritariamente donde participaron representantes de la ISAPRE y del lobby de la ISAPRE, y eso fue recogido en indicaciones que el gobierno presentó, y que son igualmente, ese mecanismo es igualmente inconstitucional que la mutualización, ¿sí? Toda la discusión ha girado en torno a la mutualización, porque esa propuesta el gobierno no la aceptó, y por lo tanto fue la derecha la que la instaló. Pero habría que tener el foco en estas dos cosas. Este otro mecanismo del régimen de excedente es el que permite bajar de 1.400 a 1.100, porque si tú te fijas ya nadie habla de los 1.400. Claro, nadie. Es porque el régimen de excedente permite bajar de 1.400 a 1.100, o sea, algo así como 300 millones de dólares por esa vía. Y está esto otro de la mutualización. Vamos al tema de la mutualización. Sí. Básicamente, ¿en qué consiste esa propuesta? Dice, los seguros, ¿ya? Los seguros determinan los precios que le cobran a las personas de manera colectiva. O sea, hay un pool o lo que se llama una cartera de personas que contratan un determinado seguro, ¿no es cierto? Sí. Y esas personas tienen distintos riesgos. En el caso de salud, esto tiene que ver con si las personas son de determinada edad, determinado sexo. Eso permite estimar más o menos, ¿no es cierto?, cuál es el riesgo desde el punto de vista sanitario y por lo tanto cuánto van a gastar, cuál es el gasto esperado de las personas. Entonces, si yo tengo en la cartera de una ISAPRE, tengo personas que tienen distintas edades, distintos sexos, ¿no es cierto?, y distintas condiciones de salud, yo voy a establecerles un precio en función de ese riesgo. Eso es lo que hacen las ISAPRES. Por eso que le cobran más a las mujeres y le cobran menos a los hombres jóvenes, porque unos gastan más y otros gastan menos. Exacto. Entonces, la teoría lo que dice es que determinado de esa manera, el conjunto le permite un equilibrio financiero al seguro. En consecuencia, si la Corte, y ahí vámonos a qué es lo que dice el fallo de la Corte dice, usted le cobró de más, hizo cobro en exceso a muchas personas, principalmente a adultos mayores, a mujeres en edad fértil, ¿no es cierto?, y a los niños menores también, les cobró en exceso y tiene que devolver esos dineros. Entonces el argumento de quienes plantearon esto es que si la ISAPRE hubiese tenido que cobrarle menos a esas personas, necesariamente le habría tenido que cobrar más a los otros. Claro. Y por lo tanto, la ISAPRE dice, ok, si yo le hubiese cobrado de menos a esto, en realidad el monto de la deuda es menor y en consecuencia le voy a devolver menos. El punto es que eso es una ficción desde el punto de vista de la realidad. Eso no ocurrió de esa manera y por lo tanto el fallo no puede ser modificado por una reflexión teórica, digamos, que yo la puedo compartir. Pero en los hechos, eso que se dice no ocurrió en el momento que se realizaron los cobros en exceso. Más aún, el fallo de la Corte señala que a las personas que se les cobró en exceso se les debe devolver y a aquellos que se les hubiese cobrado de menos, por esta misma lógica,
no hay efecto para esos casos, Sí. porque el fallo de la justicia lo que hace es beneficiar a los afiliados, ¿sí? Y por lo tanto, a quien en teoría se le hubiese tenido que cobrar de más, no se le puede cobrar de más. Eso está explícito en el fallo. Bueno, no olvidemos que la comisión de expertos que evacuó la propuesta que contenía la mutualización estaba conformada casi exclusivamente por sectores afines a la industria, a las ISAPRES, incluyendo a miembros de la asociación que representaron sus intereses, exministros del gobierno de Piñera. No hubo representación de los trabajadores y mucho menos de los usuarios. David, ¿cuánta responsabilidad crees tú que le cabe a la ministra Aguilera y al gobierno en este salvataje a la ISAPRE? Porque no perdamos de vista, y nuestros auditores, no hay que olvidarse. Creo que hoy día el mensaje en nuestro país, en nuestra sociedad, va a tener que ser no olvidar nada. Mira, ¿cuánto le cabe como responsabilidad a la ministra Aguilera, que permanentemente siempre estuvo pujando por bajar el monto de la deuda? Bueno, la ministra Aguilera está a cargo de la cartera y por lo tanto es quien hace la conducción sectorial desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, como representante del presidente de la República en esto. El resultado al que se llegó, el resultado que estamos discutiendo, donde la derecha logra colar, ¿no es cierto?, este tema de la mutualización para beneficio de la ISAPRE, lógicamente, es el resultado de una conducción de este proceso, donde lo que se ha hecho es que se ha intentado hacer cuadrar un círculo. O sea, por una parte se plantea que se quiere beneficiar a las personas, espérame, que tengo que rechazar una llamada que me está entrando. Sí. Se plantea que tienen que beneficiarse a las personas, pero no tienen que quebrar la industria. El problema es que para cuadrar esa ecuación, lo que se está haciendo desde el proyecto de ley corta es un llamado evidente a incumplir los fallos de la justicia. Claro. Y eso es algo inaceptable. O sea, del momento... Mira, voy a ejemplificarlo con el tema de la prima GES, que es mucho más fácil de entender. Perfecto. El fallo de la prima GES dice que queda sin efecto el alza que ocurrió en octubre del 2022 para todas las personas de la ISAPRE. ¿Qué es lo que hace la superintendencia? Hace una interpretación del fallo diciendo que eso solamente va a aplicarse a quienes reclamaron entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre del 2022. O sea, en el momento en que se aplicó el alza, a quienes reclamaron en ese momento. Y segundo, dice que se les van a devolver solamente 3 meses de cobro en exceso, porque entiende que es a partir de que se ejecutorió el fallo, que salió en agosto del 2023. Sí. Por lo tanto, contabiliza septiembre, octubre, noviembre del 2023 y se le devuelve solo 3 meses. Pero el fallo dice que queda sin efecto desde octubre del 2022. Por lo tanto, a las personas les corresponde una devolución de 15 meses. Claro. Esa interpretación, además, en el propio fallo, se explica latamente de que no existe organismo estatal que pueda hacer interpretación de un fallo de la Corte Suprema, que es una obviedad, pero lo dice incluso el fallo literalmente. O sea, aquí hay una interpretación pro ISAPRE la que hace en realidad la ministra. En este caso, lo de prima GES es una interpretación de la superintendencia. Claro. Pero más aún, peor aún, no puede hacer interpretaciones. O sea, en este caso, además una interpretación favorable a la ISAPRE por temas contables, para que no incumplan los estándares legales, en fin. Pero el punto es que un fallo de la Corte Suprema no puede ser interpretado por ningún organismo del Estado. Exacto. Eso es algo absolutamente categórico. Y eso está pasando en el fallo de prima GES y en el fallo de tablas de factores. Y eso está pasando, y por lo tanto es inconstitucional la mutualización y el cambio del régimen de excedente. Bueno, esa es una de las razones por las cuales un grupo de senadores va a recurrir al Tribunal Constitucional, para dejar sin efecto, ya que el propio ministro de Justicia señaló que era absolutamente inconstitucional porque esto es una materia que está referida al tema de la seguridad social y esa es competencia exclusiva del presidente de la República. Uno de los argumentos. Claro. Bueno, David, queremos agradecerte mucho. Te vamos a invitar próximamente para extendernos un poco más en el tema. Sabemos que esto está
todavía no termina y que es necesario que la opinión pública se informe en los detalles, las trampas que hay detrás de esto. Bueno, y reiterarte los agradecimientos, David de Brost. Nos vemos pronto. Gracias Luis, encantado de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y saludamos a quienes permanentemente nos escuchan, nos mandan fuerza, a Fran González, a Guido Hernández, a muchas compañeras y compañeros más. Así que bueno, vamos a un corte musical. Hola, retornamos al espacio, volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por streaming a través de canal YouTube, canal.social. Bueno, hoy estamos con Alejandra Matus, periodista, académica y escritora, reconocida por sus libros, El libro negro de la justicia chilena, un libro muy importante, Injusticia duradera, Los archivos del cardenal, Doña Lucía, Mitos y verdades de las AFP, escrito en el proceso álgido de la lucha por las pensiones, entre otros títulos. Hoy participa activamente en el programa periodístico 32 Minutos y Descabelladas, que se transmite también por esta misma radio. Bueno, Alejandra, muchas gracias y muy bienvenida a nuestro programa. Una vez más te tenemos acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos a 1 de febrero, para muchos el año no termina aún, ahora termina el año en realidad. Se hace un alto en el año laboral. Todavía estamos a tiempo de hacer un pequeño análisis, un pequeño grande, depende de cómo quieras plantearte, del 2023, que sin duda fue un año muy acontecido con un fuerte repliegue de las demandas sociales. ¿Cuál es el balance que haces tú en términos políticos, Alejandra, del 2023? Bueno, esto es como los seleccionados del Oscar, que uno siempre se acuerda de las últimas películas, no de las primeras del año. Claro. Pero a mí me parece que hay dos cosas que marcan el año. Uno es el rechazo a la propuesta constitucional de la derecha, que yo creo que 17 de diciembre, claro, que es un punto, es la última película en estrenarse, pero sí, creo que es importante. Y lo otro es un estancamiento bastante evidente en el sistema político completo, incluyendo legislativo, ejecutivo, yo diría que en cierta medida también judicial, aunque judicial ha jugado un rol, me parece que un poquito más progresista, para resolver las demandas sociales que quedaron en evidencia y fueron reconocidos por un amplio sector de manera bastante transversal durante el estallido y que ahora se desconocen. Digamos, ahora parece que hay un proceso de desvinculación de la adhesión a ese movimiento, o más bien al movimiento, a las demandas que se expresaron en ese movimiento. Y por supuesto que con eso se justifica un repliegue completo de las fuerzas políticas que participan en el Estado para darle satisfacción. Se ha aceptado de manera bastante transversal que la prioridad es el tema de seguridad y yo creo que nadie puede desconocer que hay un problema ahí, sí, pero no es el único problema. Es más bien, la solución de los otros problemas está íntimamente relacionada con la solución a este problema. O sea, las desigualdades, la posibilidad de tener un trabajo que tenga un sueldo digno, que te permita llegar a fin de mes, que si te enfermas no caigas en la desgracia, que si envejeces no caigas en la desgracia. Todo eso está íntimamente relacionado con la posibilidad o no de instalarse a las organizaciones del crimen organizado, pero se ven como cosas aparte, se ve el statu quo o la convención del momento es sin seguridad no hay nada y resolvamos el problema de seguridad, y las formas de resolver el tema de seguridad también son las más simplistas y las más avasalladoras, que son más policías, más autos, más juguetes, más militares. Bueno, eso te quería preguntar, Alejandra, porque, bueno, tú tienes un largo, a pesar que eres bastante joven, pero tienes un largo recorrido en la lucha por develar y denunciar aquellos aspectos del poder. Me recuerdo, y antes de que empezara el programa nos recordábamos tu famoso libro contra el Poder Judicial, contra la corrupción del Poder Judicial, que ahí había que ser valiente para tirarse en esos tiempos contra el Poder Judicial. El presidente efectivamente actúa con una celeridad frente a temas, es vulnerable a la presión de ciertos sectores sociales. Y hay que decirlo claramente para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. No
no se corresponde con la presión social. Como no hay presión social, ha bajado mucho, entonces, bueno, se olvida un poco las demandas sociales que eran tremendamente importantes. Sin embargo, la presión de la derecha hace carne en las decisiones que toma. Hoy ha convocado al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, uno de los últimos vestigios, yo diría, que quedaron bien estipulados por la dictadura. Y uno se pregunta, a propósito de las declaraciones que hizo la propia ministra Camila Vallejo hace una semana atrás, que no tiene sentido convocar al Consejo, al COSENA, porque, bueno, ¿qué especialidad, qué expertise tienen ellos en materia de seguridad? Y tú bien lo asociabas, si las grandes demandas no están resueltas, ¿qué respuesta le damos a la ciudadanía común y corriente acerca de la seguridad? La seguridad de tener certeza que tú vas a llegar a fin de mes con la posibilidad de alimentar a tus hijos, a tu familia. Yo creo que el tema del COSENA tiene dos componentes. Uno es el componente de la efectividad de la medida, digamos, este instrumento puede resolver el problema, que es una discusión, y otro es el efecto simbólico. ¿Más efectista que efectivo? Es completamente efectista, porque para hacer historia, yo creo que muchos de tus auditores y auditoras no lo desconocen, pero es bueno recordar que el Consejo de Seguridad Nacional lo creó Pinochet, Jaime Guzmán, para ser preciso, en la Constitución del 80, para perpetuar la dictadura, para perpetuar el poder político de las Fuerzas Armadas sobre el sistema democrático. Lo decía Jaime Guzmán, no podemos tener una democracia completa, hay que tener una democracia tutelada. Y la democracia tutelada significaba que, digamos, había espacios donde se podía elegir a ciertas autoridades, pero el poder establecido o consolidado en dictadura no se podía perder, y por lo tanto las Fuerzas Armadas tenían que tener un canal de expresión política, y ese era el COSENA o CONSUSENA, como se llamaba inicialmente. Es cierto que se le cambiaron atribuciones, que se cambiaron las formas de convocarlo, que bla, bla, bla. No es el mismo COSENA, pero por la misma razón tampoco hay por qué convocarlo. La razón que se ha dado políticamente es que el presidente necesita escuchar la opinión de las Fuerzas Armadas y cómo pueden contribuir las Fuerzas Armadas al tema de seguridad. El presidente puede hacerlo todos los días. Claro, eso es lo extraño. Tiene una ministra de Defensa que está, digamos, tiene tutela sobre las Fuerzas Armadas. Los comandantes en jefe pueden conversar en cualquier minuto, en cualquier momento con el presidente de la República. Podría incluso citarlos a una reunión en La Moneda, sin necesidad de citar al COSENA. Yo creo que el efecto simbólico. El Contralor de la República, el presidente de la Corte Suprema, ¿qué pueden aportar ellos en materia de efectividad? Convocar al COSENA es decir, el poder político no puede resolver este problema, llamemos a los guerreros. Bueno, llamemos a los guerreros. La derecha ha aplaudido, pero esto a rabiar justamente. Entonces, porque precisamente además genera una ilusión en la ciudadanía. Yo creo que también hay que tener dosis importantes de coraje para decirle a la ciudadanía: estamos de acuerdo con ustedes que el problema de seguridad es un problema central, es un problema importante, pero las soluciones no son fáciles. La solución no es sacar a los militares a la calle, ni menos pedirle la opinión a los militares. No fue hace mucho que se abrieron procesos contra todos los generales de todas las Fuerzas Armadas. Algunos se han librado, yo creo que más por el efecto del lobby que porque no hubiera mérito, pero las Fuerzas Armadas han sido foco de corrupción. Mucho. Digamos, un tiempo era su problema de vinculación con la dictadura, otro tiempo ha sido su vinculación con la corrupción. Entonces, en serio, a ellos les vamos a pedir de dónde llegan las armas del narcotráfico. O sea, está súper demostrado que hay vínculos, tráfico, digamos, las armas que se usa en el narcotráfico vienen de las Fuerzas Armadas o de las policías. Entonces, ¿qué es lo que te van a decir que tú no sepas o que no puedas preguntar de otra manera? Yo creo que el efecto simbólico es una suerte de rendición, de decir, ya, sí, en realidad vamos a llamar al COSENA, lo criticamos cuando lo hizo Piñera, lo criticamos cuando lo hizo Elwin, y ahora estamos llamándolo. Fue muy duro. Es una abdicación. Exacto, fue muy duro el 2019 a finales, después del estallido, Gabriel Boric, particularmente con Piñera, cuando convocó, y digámoslo de paso, que era absolutamente mucho más razonable en ese momento, cuando estaban quemando, quemado el metro, había muchas partes donde habían incendios permanentes. Bueno, era razonable ahí que Piñera lo convocara,
pero hoy día convocarlo no tiene absolutamente, a juicio particular, ninguna importancia. Quiero cambiarte de tema, Alejandro, un tema que tú también lo has abordado muchas veces en uno de tus libros, que tiene que ver con la corrupción. Ha habido una evidente diferencia en el tratamiento de los actos de corrupción por parte de la justicia. Tenemos los casos de Barriga y Hermosilla, Luis Hermosilla, que le hemos dedicado una parte especial en este programa, y casi todo el programa vamos a tratar de no olvidarnos de Luis Hermosilla, porque la ciudadanía, los medios de comunicación se olvidan de él. Versus los vinculados a Democracia Viva. No se trata de esto de empate o comparar, pero creo que la ciudadanía se pregunta, bueno, el tratamiento a uno, el tratamiento a otro. El caso de Democracia Viva fue bastante brutal porque fueron engrillados con chalecos especiales ante las cámaras por montos bastante menores de los que supuestamente se le imputa a los otros dos. Bueno, a Hermosilla ni siquiera está imputado. ¿A qué crees que se debe este trato discriminatorio, Alejandra? Bueno, lo decía Eduardo Noboa Monreal en los 70, que tenemos una justicia de clase y que actúa motivada, digamos, esto que se le hizo a las personas de Democracia Viva es lo que sufre cualquier persona cotidianamente frente a los tribunales de justicia, los imputados o formalizados por cualquier tipo de delitos. Incluso personas que luego resultan ser inocentes porque es el inicio del proceso judicial, no es la condena. Exactamente. Hay un abuso, está súper documentado, estudiado, los académicos lo reconoce el ministro de Justicia, que hay un abuso de la prisión preventiva como condenas anticipadas de delitos que todavía... Para eso, abuso con los muchachos que tuvieron en el estallido. Claro, para eso se reformó uno de los argumentos, digamos, centrales de la reforma al sistema procesal penal fue que la justicia condenaba anticipadamente y que había una condena más evidente, más feroz hacia los pobres que hacia las personas con plata, digamos. Y eso lamentablemente se ha mantenido. Se reformó el sistema de justicia, se reformaron los procesos, se creó el Ministerio Público, se creó el sistema de defensoría penal y sin embargo seguimos con una justicia que actúa, en algunos casos, es muy sensible a las señales de políticas. ¿Dónde está el statu quo? Entonces, Democracia Viva obviamente que había un reclamo, yo creo que justificado, de la ciudadanía, decir, broma, que los jóvenes que venían a cambiar el mundo ya se están robando la plata. Digamos, había una rabia, un sentimiento justificado contra estos jóvenes en Democracia Viva, y yo creo que los montos tampoco son importantes en el juicio. Si tú defraudas al fisco en 1.000 millones, en 500 millones, en 100 millones, en 20 millones, en 10 millones, igual es un fraude al fisco. Y yo creo que los montos a veces nos hacen perder. Estos jóvenes cometieron una irregularidad tremenda, tráfico de influencia, no sé qué, ya. ¿Está justificada o no la prisión preventiva? Es discutible, y ahí es donde uno dice, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es la vara? Claro. Si a todos le aplicamos la misma vara, no yo creo que está bien, claro. No hay problema. Si Katy Barriga, si los generales, claro, los carabineros, exacto. Si todos salen con su chaqueta amarilla y engrillado, bueno, después discutiremos, a lo mejor si ahí podemos discutir claro. Si corresponde o no. Pero si no corresponde para uno, no corresponde para así otros. Es. Las madres, el 70% de las presas hoy día en las cárceles tienen hijos pequeños. Y a nadie sale a defender. Bueno, justo el ministro de Justicia había levantado el tema y me parece un tema interesante. Debemos tener encarceladas a mujeres que han hecho actividades de microtráfico, una actividad penada por la ley, todo lo que tú quieras. Pero cuando tú la encarcelas y está embarazada o tiene estás condenándola a ella, a sus hijos y a las nuevas generaciones. ¿Qué va a hacer ese niño? Digamos, estás generando las nuevas generaciones. Claro, una sanción que es desproporcionada respecto del delito que han cometido. Exacto. En cambio, Katy Barriga, que ha cometido un delito peor en términos de magnitud, en términos de gravedad, en términos de repercusión en la sociedad, se saca foto, digamos, haciendo yoga en su casa. Bueno, entonces yo creo que esos son inequidades del sistema judicial que son enojosos, son, digamos, para la ciudadanía, pero también impiden discutir la herramienta. Porque efectivamente la herramienta de la prisión preventiva no debiera ser una condena anticipada. Exacto. Para nadie, ni para Democracia Viva, ni para las mujeres, ni para la Furrera, ni para Katy Barriga. Bueno,
totalmente de acuerdo y por interno me dicen que está muy clara los comentarios que ha hecho, hay mucha simpatía. Te quería llevar a otro tema. Tú escribiste, me acuerdo, el libro Mitos y Verdades de las AFP en un momento crucial, 2017 fue. Sí. Sí. Que te entrevisté. Sí, me entrevistaste. Ahora te estoy entrevistando Sí. yo, sí. Sí, fue un libro importante, fue un aporte nuevamente al debate, a tratar de sistematizar justamente las expresiones del movimiento social, cosa que no se acostumbra mucho en nuestro país. Hay siempre una suerte de desdén del movimiento social, y eso hay que reconocértelo a ti. Lo decía Mauricio Weber, también hizo un artículo, Andrés Solimano, fueron algunos que tuvieron yo diría, la delicadeza de frente a un proceso tan importante como era una demanda social, bueno, tratar de sistematizar toda esa información y presentarla y dejarla como testimonio histórico, porque un libro siempre queda para la historia. Así que bueno, eso quería decírtelo, un aporte importante, Alejandra. Entonces quiero llevarte a un tema. La votación de la idea de legislar la reforma previsional la semana pasada se mostró como un triunfo para el Ejecutivo. Algunos ministros aparecen eufóricos cuando logran esta votación, que es una votación casi a lo pirro, un triunfo a lo pirro, pese a que la propuesta se les cayó casi íntegramente y solo quedó algunos aspectos, casi el cascarón. ¿Qué se puede esperar que salga a propósito de lo que tú ya conoces y comentas permanentemente en tu programa, 32 minutos? ¿Qué crees que va a pasar en marzo, abril, cuando además el Senado tiene la mayoría a la derecha y asume en marzo la presidencia de la comisión el senador Moreira? De Seguridad Social va a hablar el senador Moreira. Chile a veces parece una comedia, así Sí. como un guión que uno, si Sí. se lo quisiera imaginar, no, ya. A mí me parece que el sistema político completo está cooptado por el poder económico y financiero. Es bastante evidente. Y yo creo que a veces, a mí me ha pasado, entrevisto, no voy a dar nombre, pero entrevisto a un senador X de gobierno y me dice, no, esto es impresentable, esto aquí, esto allá, tema ISAPRE, tema AFP, Claro. este es un robo institucionalizado, usan cuñas así, pero para titular. Y después votan a favor. Entonces, claro. Una incoherencia total. Ahora, sí. hay una incoherencia tremenda. Entonces uno dice, si va a votar a favor, y probablemente lo sabía desde antes, ¿por qué hace estas declaraciones? Y yo creo que las hacen, porque esto es plural, las hacen apostando a que la gente no va a hacer el seguimiento. Lo va a escuchar y va a decir, este senador es bacán, está defendiendo los derechos de los trabajadores, está defendiendo la inmoralidad de este, pero después no hace el link de que ese senador votó a favor de una propuesta que va en contra. Entonces, yo creo que esto también habla de la crisis del sistema de medios. Sí. Tenemos un sistema de medios donde la libertad de expresión probablemente ha avanzado enormemente respecto de lo que ocurría en los 90, donde cualquier meme que hoy día circula libremente sería causal de ley de seguridad del Estado, o no sé qué, ya, te llevarían preso o demanda por calor. Claro, porque injuria o sea, sí. El 10% de lo que se dice hoy día se podría decir en los 90, pero hay tanto ruido, hay tantas voces, tantas declaraciones altisonantes que cuesta ver lo que está pasando en la realidad. Y yo creo que lo que está pasando en la realidad es lo que nos están mostrando los medios, que es, por ejemplo, el transcurso del debate. ¿Quiénes están presentes? ¿Dónde están? Me ha tocado estar en el Senado, en las comisiones y en el Parlamento, en las comisiones de discusión, están afuera de la sala o a veces adentro de la sala, sentados detrás de los parlamentarios, los lobistas. Están ahí con sus carpetas, sus maletines, están ahí y después se van a tomar un café o un almuerzo. O sea, no necesitan a Salaqué, no necesitan a Salaqué, lo hacen constante y permanentemente. Entonces yo creo que a pesar de la debilidad del sistema de medios, yo echo de menos la vitalidad de los trabajadores y trabajadoras, porque estos son discusiones sobre sus derechos, sobre su futuro, exacto. Y no los veo súper vigilando lo que está pasando. Claro, bueno, esta ley a propósito, hablábamos antes que llegaras tú con David de Bro, a propósito de la ley esta famosa, el perdonazo de la ISAPRE. Claro. Nos invitó
a los dirigentes de la Confusan, de la FEMPRU, de la FENAT, por ejemplo, Confedeprus, a ninguna de las organizaciones a discutir. Solamente se formó una comisión en el gobierno con los representantes de la ISAPRE, de la o sea, de la ISAPRE, industria. claro, Entonces, obviamente están esto es hiper francamente, sobre representados. claro, Con la plata de los trabajadores, las cotizaciones, pagan publicidad, hacen campaña a través de cosas de escuchar también. Toda la campaña que me parece impresionante, me parece brutal, inmoral, la publicidad, es que autopublicidad, autobombo que hace Ponce Lerú respecto a Sokimich. sí, claro, ya. Todos los días en la radio uno pone, uy, hay un aviso, Sokimich ven haciendo esto, Sokimich ven Exacto. haciendo lo otro. Es como, si uno mira, si uno atiende a eso, y no a lo que las personas dicen, se da cuenta de cómo está el estado de las cosas y puede ser una predicción más o menos certera de que si hay algún tipo de reforma al sistema de pensiones, va a ser para fortalecer las AFP y no para Claro, quitarles eso va a ser, va a ser la reminencia. tragedia. Va La a ser la tragedia para tragedia. Boric, que habló que acababan con las AFP, va a terminar entregándole más plata de la Más que plata. Piñera planteado. O sea, la Sí. propuesta ya Ya. está entregando más plata. Mira, dijiste una cuestión muy importante, quiero llevarte a ese tema, Alejandra, todavía tenemos algo de tiempo. La concentración de los medios de comunicación, ¿cuánto aporta a la mantención de este discurso? Porque hiciste relación aquí, claro, está bombardeada la ciudadanía, pero no tiene alternativa, no tiene cómo hacerle seguimiento, por ejemplo. Entonces la libertad de prensa es fundamental. Los medios alternativos que se han levantado con mayor fuerza en el último periodo de tiempo son 32 minutos, donde tú trabajas, La Voz de los que Sobran, Interferencia, entre otros. Tienen dificultades permanentes para realizar su trabajo periodístico en forma autónoma, pero también está el alcance que tiene. Bueno, están los recursos económicos. ¿Cómo llegar a los sectores de las poblaciones hegemonizadas por el discurso dominante, Alejandra? ¿Cómo te imaginas eso? Yo pienso mucho en Luis Emilio Recabarren, que no solamente iba a la salitrera a hablar con los obreros, sino que también hacía obras de teatro, Mucho teatro, sí. música, poemas, boletines. Yo creo que hay que volver a eso. Hay que volver a eso, sí. Y hay que perder la ansiedad, hay que dejar de vivir para el ciclo electoral. Yo creo que hay que hacer, mi modesta opinión no, es que este es un cambio para un siglo completo. Sí. Ayer me decía, mira, qué bueno que planteaste no vivir para el ciclo, no pensar en el ciclo electoral. Ayer me decían unas dirigentes sindicales, Anita Payera entre ellas, que siempre nos escucha, ahora sí que no vamos a votar. Nada, ya, córtenla con el mal menor. Y yo también estoy en esa misma, nada que ver ya con el mal menor. De hecho, yo he pensado, lo dije en algún momento, como, bueno, opinar es gratis, pero si yo fuera un partido de izquierda, yo haría la siguiente jugada. No voy a postular candidato a nada. En 1 año, 2 años, 4 años, lo que sea. No voy a postular candidatos a nada, porque es una distracción tremenda respecto de estar inmerso en la sociedad, de estar inmerso en el mundo del trabajo real, de estar inmerso en el mundo de las mujeres real, de estar inmerso en el mundo de los viejos real, para desde ahí construir un proyecto político que sea, que nazca desde ahí, de escuchar, claro, de transformar. Y a lo mejor la gente no quiere las transformaciones que uno se imagina desde afuera, porque digámoslo, siempre hay un encuadre desde arriba hacia abajo. Entonces, los partidos políticos sería, por supuesto, un contrasentido, pero ¿por qué seguir en este ciclo, en esta moledora de carne, que ya nos ha demostrado que ni siquiera con un presidente de izquierda como Gabriel Boric puede hacer nada? Es más, ha sido llamado al paredón a renunciar de todo aquello que creía. O sea, la convocatoria del COSENA a lo mejor no tiene ningún efecto práctico. Yo efectivamente creo que el COSENA de ahora, ni los generales ni los comandantes son los generales de Pinochet, pero el efecto simbólico es muy fuerte, es muy pesado. Y creo que si ni siquiera pudiste resistirte a eso, ni siquiera tienes a presos mapuches muriendo en una huelga de hambre, tienes, digamos, todo eso te va a golpear justamente, claro. El Frente Amplio, o sea, le va a golpear en la historia. ¿Cuál es el legado? Respecto de su propia propuesta, claro, porque ni siquiera son propuestas que uno decir, no se le puede exigir algo que no pretendían hacer, pero respecto de lo que pretendían hacer,
¿qué va a quedar? Ya llevamos No, 2 y- años y un poquito más, ahora viene el nuevo ciclo electoral, o sea, ya se perdió. Claro, y la ciudadanía no está suficientemente informada respecto a lo que está pasando en el Gualmapu. Hay una huelga de hambre, sería una tragedia, por ejemplo, que falleciera Que en claro, el gobierno de Boric fallecieron un- un preso político mapuche, o exacto, sea, yo creo que esto ni sería, Piñera, exactamente. sí. Mira, me parece muy bien tu razonamiento, nos queda muy poco tiempo. No puedo dejar de preguntarte también, ¿qué opinas de las reuniones del gobierno con Salaquet? ¿Te lo habrías imaginado tú No. ¿no? No me lo habría imaginado, o sea, Ya lo dijiste, porque claro, ¿cuál es la razón si se encuentran a diario en el propio Congreso, la ministra se encuentra con los asesores, con Vial Larraín a cada rato, tiene todas las expresiones? Están fraguando un negocio y nosotros lo hemos dicho acá, mira, lo hemos dicho duramente porque Mario Marcel ha sido el ministro que más ha viajado en los primeros 2 años a Chile Day en 5 ocasiones. Ya ha viajado con los representantes de las compañías de seguros, o sea, se ha reunido con la presidenta de la asociación de AFP, han tenido foros en Nueva York, en Londres. ¿Qué pactan? No tienen obligación de informar acá. Entonces, ¿cuál es la razón de haber cometido esta imprudencia? ¿Es producto solamente de la estupidez humana haberse juntado con Salaquet? yo creo que la estupidez se le puede atribuir a una persona, pero esta es estupidez reiterada, porque todos, digamos, uno va escarbando, todos fueron más de una vez, 3 veces, digamos, el promedio, y fueron muchos. Entonces, yo creo que más bien fue una política de gobierno. O sea, dudo mucho. Yo me imagino que el presidente, cualquier presidente, no pongamos a Boric en esta encrucijada, pero cualquier presidente, que un ministro vaya a reunirse con una persona que estaba cuestionada por caso de corrupción y todo, con representantes de la industria que regula, No, y no lo mínimo, hubiera sabido, claro, lo hubiera despedido al tiro. exacto, totalmente Pero de si acuerdo. no los despidió, y son 6, y tal vez más, porque, digamos, Son los que se sabe, todo sí. esto fue como ¿y quién más? Y como que te han ido tirando los nombres en respuesta a las preguntas de los periodistas, pero nunca en la información completa. Yo creo que fue una política de gobierno decir, bueno, pero además de la manera más que más debilita al poder político. Porque yo sí creo que por supuesto en algún momento hay que conversar con el adversario. Por supuesto, En yo una creo que mesa nadie, sí, sí. equilibrada, mira, ya, conversemos, estos son mis propósitos, hasta aquí voy a llegar, ya. Buscamos un punto, sobre todo cuando no hay mayoría en el Congreso, pero eso tú lo haces en tu terreno, cuando tienes Claro, poder. Lo sí. haces en tu terreno, lo haces en la oficina del ministerio, lo haces en un Congreso, pero no en la casa, en el living de una persona, donde ni siquiera en teoría te dicen quiénes están ahí. Sí es. No hay ningún asesor que toma nombre de quién está, o sea, te puedes sentar con el cabro Carrera y tú no sabes. Claro. No, Bueno, no, Alejandra encuentro que es lo peor. Matus, Sí. queremos despedirte. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Nos vemos el próximo viernes nuevamente en Debate Social. Con un saludo aprovechamos a mandarle a Evelyn, Marcela Ramos, Pedro Sandoval, a nuestra querida amiga Silvia Ramírez y nos vemos la próxima semana.